Hassan, podemos iniciar. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a tener un momento bastante interesante con un tema bien interesante que les traigo hoy, precisamente hablando de plazos y vencimientos. ¿Sí? Hoy es 11 de agosto y vamos a ver los próximos vencimientos que nosotros tenemos. Recuerden que había un vencimiento con el anexo 1.8. Vamos a ver esto cómo quedó. También tenemos pendiente un tema sobre la habilitación de la nómina, algo vamos a hablar al respecto. Vamos a ver entonces cómo es realmente el tema de la implementación frente a estos nuevos calendarios que tenemos disponibles para el tema de poder hacer nuestras implementaciones, siempre hablando, recuerden que siempre estamos hablando de documentos electrónicos. Todo esto es un ecosistema de factura electrónica y todo esto nos envuelve el tema del ecosistema. Voy a dejar un espacio amplio de preguntas. Esta charla dura 1 hora. Daremos un cuarto de hora de preguntas para que ustedes puedan resolver estas inquietudes o podamos interactuar y definir, bueno, qué es lo que está sucediendo. Les recuerdo que este webinar llega a ustedes gracias a Maja Contadora, Genif Consulting Group y PagoPaz.co, pasarela de pagos. Bueno, María Janet, yo creo que es hora de que comencemos. Vamos entonces a hablar de la habilitación en nómina electrónica y los plazos que hay frente a las implementaciones de los anexos, sobre todo el anexo 1.8 de factura electrónica que cambió. Vamos a comprender qué es ese anexo 1.8, por qué nos está cambiando las cosas y qué es lo que está cambiando, ¿sí? Realmente si su actividad es una actividad económica muy puntual, pues usted digamos que no va a sufrir mucho traumatismo en esta implementación. Vamos a ver entonces el anexo 1.8, qué es lo que nos dice. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de la normativa, ¿sí? Siempre lo hacemos. Este es el piso de nuestra charla, es nuestro piso normativo. Todo comenzó en la facturación electrónica con la resolución 42 de 2020 y el decreto 358 de 2020. La primera nos regulaba factura electrónica, el segundo nos regulaba documentos equivalentes, que todavía, bueno, hay algunos que tenemos algunas dudas frente a documento equivalente y documento soporte, pero que debemos entender que son dos cosas diferentes. Tenemos para este año las resoluciones 12, 13 y 15, que son las que precisamente nos vienen implementando y basados en estas implementaciones es como nosotros vamos a resolver nuestros calendarios. La resolución 12 es precisamente esta resolución que nos contiene el anexo técnico 1.8 de factura electrónica. Y es la que nos hace estas adecuaciones. La resolución 12 es una modificación de la resolución 42 de 2020. Ya veremos entonces a más adelante de qué se trata este anexo técnico 1.8. Tenemos la resolución 13. Esta resolución 13 es la de implementación de la nómina electrónica. Vamos a ver entonces que estos plazos han cambiado. Vamos a ver cómo han quedado y cuáles son las reglas de juego en este 2021 para la implementación de esta nómina, ya que la DIAN nos ha dado una oportunidad de dedicarnos solo a este comprobante y nos ha dado un plazo un poco más amplio para las otras implementaciones que están pendientes. Tenemos la resolución 15. Estas resoluciones salieron en el mes de febrero. La resolución 15 es la que nos habla del Radian. El Radian ya tiene también su publicación dentro del portal de la DIAN, dentro del ecosistema de factura electrónica, pero es un tema que no vamos a tocar porque eso nos da para otro tema en otra charla. Lo que vamos a hablar aquí es resoluciones 12 y 13 y su alcance en cuanto a los calendarios. Bueno, tenemos la resolución 37, ya casi el penúltimo escalón de nuestra normativa. Esta resolución 37 salió unos pocos meses atrás. Nos daba un nuevo calendario de implementación en cuanto a nómina electrónica y algunos otros alcances. Y finalmente, en estos días, hace 10 días, contando con que hoy es 11 de agosto, salió la resolución 63 de 2021, la cual nos dice, bueno, estas son las últimas
fechas para la implementación de cada uno de estos comprobantes electrónicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ¿qué es el anexo técnico de la factura de venta en su versión 1.8? Cuando la DIAN salió a productivo con la facturación electrónica, salió con un anexo técnico que era el 1.7, una versión anterior a este 1.8. La versión 1.8 de este anexo técnico lo que nos dice son los nuevos campos y las nuevas condiciones que tenemos para emitir factura de venta. Pero entonces, ¿cuál es el caso crítico aquí? Que en el anexo 1.8 es donde vienen a entrar otros actores de otros sectores. Si ustedes ven el punto segundo de esta diapositiva, vamos a encontrar que tenemos modificaciones ya puntualmente diseñadas para cada sector en especial. Entonces, el sector transporte era un sector especial que necesitaba una factura con algunas características especiales. Esto la DIAN lo ha colocado dentro de este anexo técnico 1.8. Asimismo, también el sector de los cárnicos, los profesionales cambiarios o los agentes cambiarios, el sector fiduciario también necesitaba esto y el sector notarial. Quiere decir que estos sectores deben hacer una implementación nuevamente para la factura electrónica y validar estos campos acorde a la necesidad de su sector, ¿sí? Hay otro caso especial. Este caso especial es el del sector salud. Digamos que también es impactado en este nuevo anexo técnico de versión 1.8, pero resulta que aquí MinSalud ha tomado la batuta y de pronto ya si necesitamos sustentar los temas de plazos, fechas y el por qué, nos toca remitirnos a las resoluciones propias del MinSalud. Para este caso, la resolución 1136 se expidió en paralelo con la 60. Si ustedes ven la 60 no guarda relación con el sector salud, pero MinSalud expidió su propia resolución dando también plazos para la implementación de la factura de salud. Entonces, esto es lo que contiene este anexo técnico en su versión 1.8, los cambios exclusivos para cada uno de estos sectores. Entonces yo me voy a detener un poco, voy a minimizar la presentación para que ustedes noten algo. Voy a abrir aquí, yo tengo esa resolución 1163. Permítanme, la buscamos. Aquí está. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos dice MinSalud. Bueno, resulta que por acá, más abajo, bueno, ellos empiezan describiendo claramente lo que es la normativa. Y entonces dicen, bueno, vamos a modificar la resolución 506. Tomo el ejemplo de salud porque salud fue el que llevó la batuta en esto y él ha sacado sus propias resoluciones. Entonces, si hay alguien enfocado a salud, pues no necesariamente se remite al anexo 1.8, sino que se remite a la resolución 506 de 2021, donde va a encontrar el anexo técnico propio de la factura de salud propia de este sector, puntualmente hablándolo por sectores. Entonces, ellos aquí, ¿qué dicen? Bueno, vamos a ceñirnos al plazo que ha dado la DIAN para la implementación de todo esto con los sectores que tenemos, con las plantillas a las cuales vamos a emitir y que ha dicho o cuál es el nuevo plazo para esto. Que a más tardar el 1 de octubre, mírenlo aquí, el 1 de octubre de 2021, ya por lo menos salud debería estar al aire trabajando con estos cambios. Ahora, esto es una fecha máxima. Ustedes deben entender que esto es una fecha máxima. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere anticipadamente empezar a emitir
los comprobantes respectivos de su sector, usted lo va a poder hacer. Si usted, por ejemplo, esta factura en especial que transmite los datos del paciente, usted esta factura la quiere transmitir a la DIAN se la va a recibir. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? La resolución 63, que es la otra, está la de MinSalud, la resolución 63 de la DIAN, pues ha dicho que basados en las solicitudes de la ciudadanía, se han aplazado estas implementaciones para estos sectores. Ese fue el impacto que hemos tenido en cuanto a lo que tiene que ver con este anexo 1.8. Entonces, vamos a abrir la resolución 63 porque en la resolución 63 hay algo importante que les quiero mostrar. Entonces, miren, dice así, que teniendo en cuenta las solicitudes hechas por la ciudadanía y considerando la premura de la expedición de la presente resolución por la entrada en vigencia del plazo que se había indicado en la 37, entonces esto estaba previsto para el 1 de agosto. ¿Qué hace esta resolución 63? Da un poco más de plazo y permite postergar las fechas de implementación de este anexo 1.8. Pero el anexo 1.8 es solamente para factura. Resulta que se hicieron otros cambios además que van enfocados a la nómina y van enfocados hacia el documento soporte. Entonces, esta resolución 63 nos ha cambiado en parte el tema de los calendarios o lo que traíamos nosotros pensado para hacer nuestras implementaciones en documentación electrónica. Volvamos a la presentación entonces y continuemos hablando de este tema. Entonces cerramos esto diciendo que si ustedes están en el sector salud, resolución 1136 del 30 de julio. Si ustedes están en otro sector, resolución 63 de la DIAN. ¿Sí? Tengan en cuenta, salud es con MinSalud, DIAN, otros sectores son directamente con DIAN. En este momento, entonces, ya tenemos la claridad y tenemos la opción de que estamos trabajando con un anexo técnico en versión 1.8 y esto lo que nos quiere decir es que se han agregado más campos a la factura electrónica según el sector específico que desea facturar en esa modalidad. Eso quiere decir tener este nuevo anexo y este nuevo anexo nos refleja esos cambios. Bueno, continuemos acá. Entonces, ¿cómo quedan las cosas? Recuerden siempre el ecosistema de documentos electrónicos. ¿Sí? Se compone, el ecosistema se compone de siempre su documento en XML y su representación gráfica en PDF. Recuerden que el XML es el comprobante, es el documento válido. El PDF es simplemente una muestra gráfica de lo que debe decir el XML. En ese orden de ideas nos queda factura electrónica, nota de crédito, nota de débito, nómina electrónica y aplazamiento del documento soporte. Ya miraremos entonces para cuándo nos queda el documento soporte. Es una fecha que se ha postergado, pero es una fecha que tenemos ahí pendiente para implementar una vez haya pasado el tema de nómina. Miren que esto va en cronología. Empezamos con factura, seguimos con nómina y posteriormente estaremos con documento soporte. Antes de entrar en materia y antes de empezar a hablarles de habilitación, les voy a recordar que la firma digital es un mecanismo que ustedes necesitan para poder entregar los comprobantes en la DIAN o para poder validarlos. Una factura, una nómina debe ir firmada. En ese orden de ideas, ustedes pueden acercarse a María Janet como consultora. María Janet les va a poder ofrecer paquetes personalizados a través de operador tecnológico o si ustedes tienen algún tipo de desarrollo diferente, les va a poder proveer también la firma digital. Entonces,
María Janet tiene un sinnúmero de productos para ofrecerles. Los invito a que de pronto consulten con ella si tienen alguna necesidad, ya sea en paquetes de documentos o ya sea adquiriendo una firma digital para las facturas o los comprobantes de nómina. Bueno, ¿qué pasó con el documento soporte? Resulta que la resolución 37 Hassan, prende el micrófono, porfa. ¿Quién me silenció? Nadie, aquí nadie está. Claro, me silenciaron. ¿Desde dónde me quedé? Bueno, no sé, voy a repetir desde aquí. Eso, y la memoria también, listo, ya. Listo, bueno, entonces en la resolución 37 nosotros teníamos que el documento soporte para no obligados a facturar debería empezar a generarse el 1 de agosto. ¿Qué sucedió? Realmente faltaban unas cosas, esas cosas deben implementarse, entonces esto quedó en aplazamiento, ¿sí? El decreto 723 le dio a la DIAN la facultad de poder correr este calendario. Y en la resolución 63, que es la que les tenía abierta hace un momento, la DIAN ha manifestado que quedaremos para la implementación o para recibir la fecha a partir del 1 de enero. No quiere decir que el 1 de enero tenemos que implementar el documento soporte. Eso no es lo que dice la resolución. La resolución lo que dice es que a más tardar el 1 de enero, la DIAN hará un pronunciamiento de cómo va a ser la implementación, cuándo va a ser la implementación de este documento soporte para no obligados a facturar. Entonces, resolución 63, primer aplazamiento, documento soporte para no obligados a facturar. Ya no tenemos que correr con eso, la prioridad se la tenemos que dar a la nómina electrónica. ¿Cómo queda la nómina electrónica? Bueno, la nómina electrónica entonces queda de la siguiente manera. Seguimos enfocados en la resolución 63, ¿sí? La resolución 63 nos dice, vea, la fecha de inicio en habilitación, estamos hablando de una fecha de inicio en habilitación, no nos están diciendo que el 18 hay que irlo a hacer, sino que nos están diciendo, inicia la habilitación en el servicio informático de nómina electrónica. Si usted es muy conservador y usted entiende que tiene que hacer esto el 18, pues entre y hágalo el 18, ¿sí? Peque por exceso, no peque por defecto, ¿sí? Sin embargo, los sistemas informáticos van a estar disponibles el resto del año. ¿Por qué? Porque para la DIAN, un tiempo prudencial para iniciar pruebas es 2 meses antes. Entonces, usted en 2 meses ya podría estar listo con su desarrollo para salir a productivo. ¿Cuál es la fecha que realmente usted debe cumplir o debe ceñirse a ella? Es la fecha que tenemos en la fecha máxima para iniciar con esta transmisión. Entonces, aquí tenemos unos vencimientos a partir del mes de septiembre, ¿sí? Y ustedes ven que finaliza en el mes de diciembre. Aquí ustedes deben ver según el número de trabajadores en cuál de las situaciones se encuentra. Sin embargo, supongamos que usted trabaja en una empresa grande y su primer vencimiento es en el 1 de septiembre. Para ustedes también hay un alivio, para los que arrancan hay un alivio y esta resolución 63 lo trae. Vamos a irnos a la resolución 63 y vamos a buscar precisamente un parágrafo transitorio que se le adiciona a este término de vencimientos para poder, digamos, sostener este alivio. Entonces, ¿qué nos dice este parágrafo transitorio? Listo, queda así. Los sujetos clasificados en el grupo 1, el grupo 1 son los primeros que arrancan, son los que más empleados tienen, previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la presente resolución, podrán generar y transmitir
el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento correspondiente al mes de septiembre de 2021, o sea, el que hizo su nómina de septiembre, esa nómina de septiembre debe transmitirla a más tardar el 29 de octubre. Entonces, este primer grupo tiene un mes para poder hacer su entrega de la primer nómina electrónica. Posterior a esto, pues ya seguirá con la del mes de octubre, la tendrá que entregar ya en los primeros días del mes de noviembre y así sucesivamente la nómina ya seguirá los primeros días del mes siguiente para su respectiva entrega o su respectivo plazo vigente. Pero el primer grupo en su primer envío cuenta con casi un mes de plazo para poder cumplir con la obligación. Entonces, esto lo vemos aquí en la diapositiva, nuevamente. Ustedes ven que el grupo 1 arranca el 1 de septiembre de 2021, ¿sí? Entonces, este primer grupo va a poder entregar su nómina con casi un mes de diferencia. Entonces, ya los que vienen hacia abajo, los de octubre, noviembre y diciembre, deben hacerlo dentro de los 10 primeros días siguientes al mes generado de nómina. Entonces, si usted fue un obligado en octubre, porque tiene 101 empleados o menos de 250, cumplió en el segundo, bueno, usted deberá transmitir su nómina en los primeros días del mes de noviembre, ¿sí? Es así como funciona el tema de la nómina electrónica para efectos de poder manejar el plazo y el vencimiento. Entonces, lo que se viene ahora es una habilitación, ¿sí? Aquí les entregamos a ustedes el argumento. Realmente esto lo que dice es que la fecha de inicio en el servicio de habilitación es a partir del 18 de agosto. Si usted este 18 de agosto quiere entrar y hacer su habilitación, lo que le dice la DIAN es que eso está listo, úselo cuando quiera, ¿sí? Que es importante que usted cumpla con las fechas de envío. ¿Qué sucede si usted no envía la nómina en el plazo establecido? Pues estas normativas no hablan de una sanción, pero sí hablan de un castigo o de un costo de oportunidad por no transmitir la nómina electrónica. ¿Cuáles son las consecuencias de no transmitir nómina electrónica? Pues que usted no va a poder deducirse estos sueldos que está pagando y efectivamente esto o le representa un costo o gasto que usted necesita descontarse en la declaración de renta, pero que no va a poder hacer porque no la transmitió de manera electrónica. Entonces tenga mucho cuidado con el vencimiento. Realmente el vencimiento que usted debe cumplir para poder deducirse su nómina es el vencimiento de el envío de la emisión y generación de este comprobante de nómina electrónica. Bueno, vayan preparando sus preguntas porque les traemos unos detalles más ya para finalizar. Quiero recordarles también que existen otros documentos equivalentes. El más famoso y conocido es el sistema POS, ¿sí? Pero esto no lo debemos confundir con el documento soporte. El documento soporte es un documento que usted elabora en compras para los no obligados a facturar. El documento equivalente es el documento que usted legaliza a través de una venta y entrega y se entiende que su cliente pues no va a requerir una factura para descontársela de la compra que le está haciendo en cuanto a términos de impuestos, sino que lo que está haciendo es comprando cualquier cosa y recibiendo este etiquete POS. ¿Qué sucede con estos documentos equivalentes? Bueno, el decreto 723 facultó a la DIAN a correr estas fechas también. La DIAN tenía plazo en la resolución 42, la DIAN tenía plazo para dar o definir fechas de implementación de documento equivalente electrónico. Lo tenían que hacer en este año, más o menos a mitad de año, mes de junio, ¿sí? Esto no fue posible, entonces
se aplazaron estas fechas también. Para el 2022 vamos a tener los documentos equivalentes de manera electrónica. Entonces, el POS tendrá también una transmisión electrónica. Los que hoy emiten POS de pronto por amortiguar algo el tema de factura electrónica o por practicidad, comodidad, temas de identificar el tercero y estas cosas, deben tener en cuenta que a futuro el POS será también un instrumento electrónico. De pronto no va a ser como lo conocemos en factura electrónica, que es un 1 a 1, pero sí deberíamos hacer un reporte electrónico de una manera diferente. Esto ya nos lo dirá la Dirección de Impuestos en su momento cuando nos entregue esta publicación. Entonces tengan muy en cuenta ese proceso para que en sus radares lo mantengan. ¿Listo? Voy a desconectar un momento. Voy a dejar de presentar un momento mi pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Regálenme un minuto. Yo hago una operación aquí. Y voy a entrar, ya para explicarles, ya para finalizar, voy a entrar al portal DIAN y les voy a explicar por dónde se hace el proceso de habilitación en nómina electrónica, que es un paso muy sencillo. Permítanme entonces un momento mientras yo genero el token. Entro al micrositio de habilitación. Ya les vuelvo a compartir mi pantalla en un momento. Bueno, y en estos momentos alguien de ustedes que me confirme que está viendo nuevamente mi pantalla. Señor Hassan, todavía no vemos la pantalla. Hasta ahora sí. Ok, ya debe estar iniciando. Ya inició. Ok, ahí pueden ver el tablero de habilitación de la DIAN, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, entonces ustedes ya saben entrar a esta página de la DIAN, entramos por la página frontal, aquí donde dice temas de interés, habilitación en factura electrónica, generan su token y entran a esta plataforma. Entonces aquí van a tener la sección de participantes y aquí van a tener otros documentos electrónicos, ¿sí? Cuando ustedes le dan clic aquí en otros documentos electrónicos, se van siempre por el lado izquierdo, váyanse siempre por los lados izquierdos y van a poder realizar su paso a paso de habilitación. Entonces esto me va a decir, listo, nómina electrónica, yo le voy a decir aceptar. ¿Soy emisor o soy proveedor? Pues soy un emisor porque el proveedor tecnológico es quien me presta a mí el servicio y no es ahí por donde debo entrar. Aquí le voy a aceptar y selecciono el modo de operación. Tengo dos modos de operación, software propio y software de un proveedor tecnológico. Si usted todavía no tiene claro, si usted tiene claro cuál va a ser su proveedor tecnológico, se va por acá. Si no, usted puede escoger esta opción de software propio y luego cambiarla cuando ya esté seguro quién va a ser su proveedor tecnológico. Entonces aquí le damos seleccionar y él ya me empieza a traer la configuración. Después de que yo ya le dé clic aquí en asociar, ya queda resuelto. Bueno, hay que darle un nombre al software, ustedes le dan un nombre al software. Aquí hay que meter un número aleatorio de 4 posiciones, se lo dan cualquiera. Y una vez asocien, esto va a arrojar un código que se llama setTestID. Ese setTestID lo va a necesitar su operador tecnológico para realizar las pruebas en cuanto a nómina electrónica. Entonces, ustedes haciendo esto, pues ya quedan con el cumplimiento de que la nómina electrónica, pues ustedes ya hicieron la respectiva habilitación. Yo no sigo, yo lo dejo hasta aquí. Ustedes que ya estén seguros
de pronto de su paso a hacer la habilitación, sencillamente le dan aquí asociar. Si ustedes se equivocaron o algo, aquí en la parte inferior va a aparecer el modo de operación seleccionado, lo van a poder ver y le van a poder decir eliminar y van a poder volver a empezar sin ningún problema. Bueno, aquí ya nosotros concluimos con el tema. Voy entonces a darles un espacio, porque yo sé que tienen muchas preguntas. Voy a darles un espacio para que hagan sus preguntas en este momento. Por ahí ya había algunas en el chat. Yo preferiría que las hiciéramos en este momento de una manera a micrófono. Les dejamos aquí los datos de María Janet, les dejamos también mis datos. Nosotros estamos abiertos también para cualquier implementación ya personalizada que ustedes tengan dentro de su empresa. Estamos para servirles con mucho gusto. Y bueno, empecemos entonces al tema de preguntas. Janet, si nos moderas de pronto la participación con las preguntas. Claro que sí, Hassan, aquí estamos pendientes. Voy a irme desde, bueno, hasta ahorita nadie ha levantado la manito. Ay, sí, señor. No, Yo vi unas preguntas también en el chat. Hay unas preguntas en el chat, pero entonces vamos a ir... Empecemos con el chat y de ahí... Empecemos con el chat y luego vamos hacia las personas. Hacia los que levantaron la mano. Correcto. Bueno, por aquí dicen, buenas noches, si mi vencimiento inicia en noviembre y me inscribo en octubre, ¿existe alguna sanción? Porque algunos colegas me han comentado que todos debemos inscribirnos en agosto. Esa es precisamente la duda que tiene todo mundo. Y es lo que yo les digo aquí. La habilitación es un proceso distinto a la generación y transmisión. Esto es fecha de inicio en habilitación. Ahora, yo he leído la normativa y la normativa no tiene ningún tipo de sanción por el hecho de hacerlo con una fecha de habilitación diferente. En lo que usted va a estar, digamos, con inconvenientes es cuando no transmita los documentos en el tiempo que debe hacerlo y, bueno, ya después no va a poder usted descontarse esa nómina de ese mes en su declaración de renta. Realmente esto no habla de sanciones, pero sí habla de un castigo bastante severo a la hora de no transmitir los documentos electrónicos. Entonces, si usted tiene vencimiento, ¿cuándo fue que dijo? ¿En octubre? ¿Cuándo fue que dijo la persona? ¿Qué decía María Janet? Sí, ella dice, inicio vencimiento en noviembre. Inicia vencimiento en noviembre, ok. Me inscribo en octubre. Sí, se habilita en octubre, ok, se habilita en octubre. En noviembre hace su nómina y la transmite entre el 1 y 10 de diciembre. Ahí va a transmitir su primer nómina de noviembre y es ahí donde debe realizar el cumplimiento. Bueno, Marcela dice, ¿qué significa exactamente habilitación del servicio informático? Ok. Déjame ver si yo tengo... Dame un momento aquí. Validemos bien esa pregunta. Resolución 13. Y vamos a abrir esta resolución 13 en el artículo 6. Ok, y en el artículo 6 tengo los calendarios que me modificó la resolución 63 y aquí dice: fecha de inicio de habilitación en el sistema de facturación electrónica dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, indica el plazo dentro del cual el sujeto obligado que genera y transmite el documento soporte
de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento, debe iniciar el proceso de habilitación y señalar el software. Entonces, el proceso de habilitación consiste en que usted señale el software, ¿sí?, con el cual hará las pruebas de habilitación. Entonces, la habilitación quiere decir que usted señala un software, hace unas pruebas en el sistema de facturación electrónica, dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica, dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y esto por acá sigue, pero la respuesta no la contestó el párrafo anterior. Es decir, la habilitación es seleccionar un software, enviar unas pruebas y ya pasar a la etapa de productivo, donde usted empezará a emitir sus comprobantes electrónicos. Listo. Vamos a darle... Estoy aquí todavía entrando personitas acá. Vamos a Richard Augusto. Tiene la palabra Richard, sigue Ana y después María Aide. Richard. ¿Del chat teníamos solo esas dos preguntas? No, hay más, pero es que hay personitas aquí levantando la mano y esperando. Estamos interactuando entre el chat y los que levantan la manito. Ok. Richard. Bueno, mientras se prepara Richard, bueno, Richard tiene el micrófono apagado, cerrado. Debe ser que se está preparando. Vamos con una pregunta del chat. Bueno, y Ana Marcina. Ana, hola, sí, Ana. Hola, ¿sí me oyen? Sí, Sí, claro. hola, buenas noches. Bien, gracias. Mira, lo siguiente es que, por ejemplo, para la fecha que dice que comienza a habilitarse, que es el 18 de agosto de este mes, y nosotros estamos dentro del margen de empleados de más de 100, entonces creo que las fechas están ya, como se dice, encima. ¿Qué pasa si por lo menos uno hace el ingreso, digamos, de aquí a mañana, de habilitarse? Quiere decir que como yo sé que tienen que haber pruebas, ¿sí o no? Entonces, si yo me habilito, quedo ya registrado ante la DIAN como si tengo que cumplir eso, a ver, la mayor brevedad, que si con pruebas y todo. Bueno, la DIAN lo que ha dicho es que entre la habilitación y el proceso de emisión, usted tiene unos 2 meses para realizarlo o para cumplirlo, o es lo que la DIAN estima que usted se va a demorar en su desarrollo, ¿sí? Pero lo que yo les puedo decir es que hay un antecedente en factura electrónica. En factura electrónica, la gente que iba entrando o se iba habilitando, cállate, Chandosa, que no me vas a dejar escuchar. Iba pasando sin problema, ¿sí? Entonces, basados en este antecedente, la nómina electrónica, pues, tiene sus fechas de habilitación y tiene sus fechas de salida a productivo. Si a mí me dicen, no, yo no alcancé a habilitarme, pues eso va a estar disponible desde el 18 de agosto. No quiere decir que el 19 de agosto van a cerrar las habilitaciones. Eso no va a pasar, ¿sí? Y usted puede habilitarse después del 18 de agosto y empezar a hacer sus pruebas sin ningún inconveniente. Ahora, una cosa es que usted se presente en la habilitación, y cuando usted se presenta en la habilitación, usted lo que tiene es un software en proceso. A usted ahí todavía no le está corriendo el tiempo. A usted le corre el tiempo cuando pasa las pruebas exitosas, que son 8 comprobantes, 8 nóminas y 8 ajustes, ¿sí? Después de que usted pasa esas pruebas, usted le dicen cuándo va a salir a productivo. Ahí usted puede marcar la fecha máxima que tiene para salir a productivo. La marca y cumple con sus fechas y usted puede tranquilamente hacer su proceso. Estamos hablando de que si usted se inscribió en la habilitación hoy 18 y resulta que estaba para noviembre y por allá en el mes de septiembre quiso cambiar de operador, pues usted vuelve y empieza de cero, ¿sí? O no se habilitó, supongamos que no se habilitó
y resulta que lo hizo en el mes de octubre y tiene su nómina lista de octubre para transmitirla en noviembre, pues lo puede hacer sin ningún problema. Usted está cumpliendo con las fechas de generación. Esas son las que usted debe tener muy presentes, las de generación del comprobante. María Aide. María Gracias. Aide. Bueno, María Aide, tiene la palabra, María. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Hassan. Muy interesante la charla. Yo tengo una inquietud. Inicialmente, cuando salió lo de nómina electrónica, decían que las entidades sin ánimo de lucro tenían otras fechas. Ahora ya, cuando establecen que de tantos empleados, entonces yo miro a ver si la entidad sin ánimo de lucro, en cuál de esos grupos de empleados, de empleadores está. Bueno, te hago una pregunta. ¿La ESAL declara renta? Sí, ¿Sí? sí, Ok, ¿cuántos empleados tiene? menos de 10. Estaría transmitiendo la primer nómina, sería la de diciembre, transmitiéndola entre el 1 y 10 de enero. Esa es la fecha que ellos tienen. Hay otros calendarios, pero los otros calendarios aplican para los que no facturan electrónicamente, ¿sí? Si no están facturando electrónicamente, ellos entran en un calendario posterior. Y finalmente tenemos el calendario de implementación permanente, que es toda aquella empresa nueva que nazca por fuera de estos calendarios, tendrá 2 meses para implementar nómina electrónica. Perdón, Hassan, esta entidad sin ánimo de lucro no factura, porque ellos se sostienen con cuotas de sostenimiento de los asociados. Ok, no tiene una actividad económica de la cual derive sus ingresos, ¿sí? Exacto. Ok. Si no es un facturador electrónico, esta entidad tiene un calendario posterior que se aplica en el 2022 y, bueno, ya seguirá, puedes remitirte la resolución 13. La resolución 13 contiene ese calendario que hasta el momento, si no hay cambios, ese será, y realizará su nómina electrónica posteriormente. Pero si de aquí a diciembre tienes tiempo, yo te aconsejaría que te montaras en el primer calendario. ¿Por qué? Porque la DIAN va a sacar un software gratuito para la parte de nómina electrónica. Entonces, muy probablemente, y lo que pasó con Factura fue que ellos obsequiaron unos certificados certificados de firma para poder emitir a través del gratuito DIAN. Y si el caso se repite, si la historia se repite con los de nómina, lo más probable es que pues entres en un momento en el cual te adjudiquen una firma y pues tengas como ese beneficio. Entonces hay beneficios si digamos, se toma anticipadamente la emisión de la nómina electrónica para el caso de los no facturadores. Bueno, Hassan, muchas gracias. Bueno. Richard, ya tiene el micrófono. Richard. Bueno, vamos con Ángela y seguimos en el chat ahorita y volvemos otra vez. Ángela Golú. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando con una pregunta que ya hicieron, voy a continuarla. Si a mí me toca iniciar en diciembre porque tengo 2, 3, 4 empleados, 2 empleados creo diciembre, ¿puedo habilitarme desde ahora 18 o después del 18, pero puedo dejarlo ahí en espera para iniciar en diciembre? Sí. Sí, no hay ningún inconveniente. O sea, entendía yo que eran 2 meses para entre habilitación y el inicio. Correcto. Ese es el plazo prudente para la emisión de los comprobantes electrónicos una vez usted esté habilitado. Pero en un proceso de habilitación pueden ocurrir cualquier cantidad de inconvenientes, cualquier cantidad de tropiezos tecnológicos. Y lo que usted debe asegurar, o cuando usted ya, mejor dicho, en qué alturas del partido usted realmente ya debe decir, esta es mi fecha,
cuando ha superado las pruebas, ¿sí? Entonces, realmente el proceso de habilitación es eso, es entrar a hacer pruebas. Y pues lo que yo les decía hace un momento, si ustedes quieren interpretar la norma de que eso es el 18, pues no van a tener ningún problema en hacerlo el 18. Pero si ustedes la interpretan de la manera de que es a partir del 18 y quieren hacerlo en el mes de noviembre para transmitir la nómina de diciembre en enero, pues no van a tener ningún inconveniente tampoco, porque eso no se va a cerrar, la DIAN no va a cerrar las habilitaciones. Ok, muchas gracias. Hassan, dice Araceli, las entidades sin ánimo de lucro no contribuyentes deben enviar el documento de nómina electrónica. ¿No contribuyentes de qué? Entidades sin ánimo de lucro. Sí, pero no contribuyentes de qué, ¿del impuesto de renta? Debe ser que sí. Eso lo debemos tener claro, porque digamos que, ok, no contribuyentes de renta, perfecto. El no contribuyente de renta, el que no declara renta, no está obligado a presentar la nómina electrónica. ¿Por qué? Porque la nómina electrónica es un requisito para descontarse los sueldos de los trabajadores en esta declaración de renta. Entonces, no estaría obligado a presentar nómina electrónica. Valentina pregunta, si la empresa es de servicio de restaurante, factura electrónicamente, ¿debe implementar el anexo técnico 1.8? Bueno, es que, a ver, ahí pues lo más relacionado que yo encuentro es el sector cárnicos, de pronto con ese sector, no sé, pero esos son otro tipo de, o sea, es otro tipo de industria. Aunque el anexo 1.8 sí nos acoge a todos, pero digamos que los cambios que se realicen serán los cambios que hace la implementación del operador tecnológico, es decir, el XML introdujo unos nodos de más, unas etiquetas de más para hacer esta transmisión, pero eso ya es un trabajo del operador tecnológico. Si usted viene con su operador tecnológico y tiene una implementación sencilla, usted probablemente no se dé cuenta cuando salte del 1.7 al 1.8 o si ya está en el 1.8, porque realmente para los que no son de estos sectores, el operador tecnológico hace estos cambios, implementa y usted realmente no se da cuenta, es muy transparente para usted. Ajá. Dice Ángela Varona, no me queda claro si manejo una empresa comercializadora, no es del sector salud, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No, la empresa comercializadora es una plantilla muy sencilla. Básicamente, el operador hará los cambios, ¿sí? Y esos cambios usted ni se dará cuenta porque como no pertenece a un sector específico, ni a transporte, ni a cárnicos, ni a salud, ni a gestores de cambios, ni nada de estas cosas, pues usted no va a ver un cambio en su factura, al menos no de frente, porque ya los cambios que se hacen son a nivel de nodos del XML y eso lo hace su operador tecnológico, ¿ya? Más que todos los que se impactan son los sectores a los que está perteneciendo puntualmente cada uno de estos actores. Bueno, gracias, Hassan, por las respuestas. Richard, por aquí está haciendo la pregunta en el chat. Dice, ¿se necesita un operador o la DIAN aplica como operador gratuito? Se necesita cualquier modo de operación, sea a nombre propio, sea con un operador tecnológico o sea con el gratuito de la DIAN. Realmente sin software no vamos a poder transmitir. Y la DIAN está trabajando para sacar a fin de año y esto tiene mucha lógica porque los que están a fin de año son los que menos empleados tienen. La DIAN va a sacar una herramienta gratuita para que puedan transmitir sus nóminas a través de esta herramienta gratuita. Eso será para el mes de diciembre. Listo.
Dice Deiner, ¿es obligatorio para todas las personas naturales responsables de IVA acogerse a la nómina electrónica? Otra vez la pregunta. ¿Es obligatorio para todas las personas naturales responsables de IVA acogerse a la nómina electrónica? Bueno, realmente la responsabilidad de IVA, la norma hace alusión a que los responsables de IVA, y se modificaron algunos apartes del estatuto tributario precisamente en temas de IVA, pero realmente el que es responsable de IVA lo que tiene es un efecto como colateral al tema de la nómina electrónica. No necesariamente hay que ser responsable de IVA. La norma lo que dice es que usted debe ser declarante de renta. Por ejemplo, las entidades del sector salud que pueden tener productos que no estén relacionados con IVA o cualquier de pronto otro no responsable de IVA podría necesitar transmitir nómina electrónica para poder descontarse esas nóminas en su declaración de renta. Entonces, el ejemplo está claro, no aplicaría, yo no lo revisaría tanto por el lado del IVA, sino por el lado de la declaración de renta. Hassan, vamos un momentico donde están haciendo la fila. Bueno, Angelita, baja la manito, por favor. Lilia Bustos. Lilia. ¿Aló? Lilia. Buenas noches. Lilia, bienvenida. ¿Cómo están? María Yané, muchísimas gracias por esta invitación y por estas capacitaciones que redundan en el conocimiento de nosotros los contadores. Muchas gracias. Y Hassan, tengo ahí en una maraña en la cabeza porque hay un sector que son los transportadores, que ellos están afiliados a las cooperativas y ellos tienen empleados, ¿sí? Esos conductores que pertenecen, digamos que van en cabeza de ellos todos estos gastos y que por estar afiliados a las cooperativas les descuentan todo y les pagan a los trabajadores eso. ¿Quién reportaría en ese caso la nómina electrónica de ellos? ¿La cooperativa o sería ellos? El responsable del pago a ese transportador. Es decir, la pregunta se resuelve de la siguiente manera. ¿Quién es el patrono de esta persona ante la pila? Pues lo que pasa es que esas gestiones las hace la cooperativa, o sea, todo se lo hace la cooperativa a él. Si la cooperativa es el patrono ante la pila de ese trabajador, puntualmente la obligación de la nómina electrónica está en él porque él es el titular. Ahora hay que analizar si esto es otra modalidad de contratación y digamos es un contrato civil y no es un contrato laboral, perdón, corrijo. No es un contrato laboral, sino que es un contrato a prestación de servicios. Eso no va por nómina electrónica. La nómina electrónica solamente es contratos de realidad laboral, mano de obra, aprendiz escena, en fin, todo lo que sea trabajadores que devengan un salario. Y la otra es que, por ejemplo, como digamos que la cooperativa recauda todo lo que es el transporte, eso es de pasajeros. Y ellos al final le hacen unas deducciones y le entregan el resultado, como decir, lo que le queda al dueño del vehículo. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿él tendría que hacer factura electrónica o cómo sería ahí? Dependiendo, si el dueño del vehículo no supera las 3.500 VTs de ingreso, hay que hacerles un documento soporte para no obligado a facturar. Si supera esto, entonces el dueño del vehículo está obligado a realizar factura electrónica. Ah, entonces sí está obligado a realizar y sería la cooperativa, ¿cierto? Emitírselo. Sí, le factura a ella, correcto. Muchas gracias, muy amables. Ok. Dice Lina María, ¿es obligación para la propiedad horizontal acogerse a la nómina electrónica?
La pregunta es, ¿declara renta, sí o no? Si la respuesta es afirmativa, sí. Si la respuesta es negativa, no. Y entiendo que algunas propiedades horizontales no son responsables del impuesto de renta, por ende no están obligadas a presentar nómina electrónica. Dice Henry, no tengo muy claro el documento de soporte. Lo debemos implementar hasta el 1 de enero del 2022. Y el certificado de firma digital que tengo para factura electrónica me sirve. Igual pasa para la nómina electrónica. Igual. Sí. Respondo las dos preguntas. La primera, en el mes de enero, lo que nos van a decir es en qué fecha nos van a hacer la implementación del documento de soporte de manera electrónica. Y en cuanto a la segunda, sí, la misma firma de factura electrónica sirve para la nómina electrónica. Listo. Viviana Pizarro dice, ¿cuál es el número de la última resolución? La 063. Ángela Barona dice, ¿se debe implementar el anexo técnico? Ese lo implementa el operador tecnológico. El amigo Jairo Galindo dice, por ser declarante de renta le toca nómina electrónica. Bueno, es como complemento a la pregunta que hicieron ayer. Jacqueline Castro, las propiedades horizontales que no declaran renta deben implementar nómina electrónica, tienen 2 empleados. Sí, la respuesta es que no, porque no declara renta. Bueno. Aunque eso lo estamos diciendo hoy, 11 de agosto del 2021. A futuro eso puede cambiar, porque, por ejemplo, las entidades públicas no declaran renta y no están obligados a emitir nómina electrónica. Pero la DIAN está evaluando la posibilidad de que, por ejemplo, entidades públicas entren con nómina electrónica, que de pronto el régimen simple entre con nómina electrónica y de pronto un conglomerado de situaciones que por no ser declarantes de renta en este momento no están entrando en la nómina electrónica. Entonces, hay que seguir evaluando la normativa. Al día de hoy, estas personas no están obligadas a generar nómina electrónica, pero sí estamos advertidos de que a futuro esto puede cambiar. Listo. Ángela, ¿vas a volver a intervenir? Ángela Golú. No, María Janet, lo que pasa es que no he podido bajar la manito. Sí, bueno, listo. Bueno, yo tengo una última pregunta con la que me quiero despedir porque nunca me la había hecho y me parece... No, ya que se puede decir que son preguntas que ya se han respondido, por lo menos a Jessica dice que el software gratuito para nómina electrónica, ya dijimos que para finales de las últimas fechas. Sí, pues yo quiero, María Janet, despedirme con una pregunta que hizo Lorna Vargas. Bueno, hay una lista de preguntas, pero es mejor que usted... Y esta pregunta, contestemos esta última. Dice, ¿una empresa sin nómina tiene que habilitarse o puede hacerlo en el momento en que contrate? Claro, si usted hoy no tiene empleados, pues ¿qué nómina ¿para qué se va a habilitar en nómina? ¿Sí? En el momento en que usted tenga sus empleados, usted puede hacer el proceso. Eso sí, le recomendamos hacerlo 1 o 2 meses antes de que usted vaya a contratar gente. Pero si usted tiene una empresa quieta, lo mismo pasaba con factura electrónica. ¿Para qué usted iba a entrar en factura electrónica si no tenía movimientos en su empresa? Cuando usted sepa que vaya a tener los movimientos, 2 meses antes, implemente su nómina electrónica o su ecosistema de documentos electrónicos y empiece a facturar o empiece a emitir sus respectivas nóminas. Lo que va a pasar es que si usted no tiene nómina, pues no puede meter esos gastos dentro de su declaración de renta y pues no va a meter nada porque no tiene empleados contratados. ¿Listo? Esa sería la conclusión de esa pregunta. Bueno, Hassan, siendo muy puntuales, 8 en punto de la noche, pues entonces damos por finalizado el evento académico de hoy y darle las gracias infinitas a usted por
expandir ese ¿Aló? conocimiento Buena con todos nosotros. preguntita. Pablo, bueno, no Sí, sé, Hassan le concede no, la pregunta a Pablo. Sí, hagamos la última y cerramos con Pablo. listo, gracias, doctor, muy amable. Es lo siguiente, digamos, un agricultor, él tiene, no le está pagando seguridad social a dos de sus trabajadores, ¿sí? Él debería implementar esto de la nómina electrónica. La pregunta ¿es un declarante de renta? Sí, es declarante de renta, correcto, es declarante de renta. La segunda pregunta es, ¿desea esos sueldos que está pagando descontárselos en la declaración de renta? Sí, señor, total. Entonces la debe implementar nómina electrónica, la del mes de diciembre, reportarla en los primeros días del mes de enero. Ah, ok, listo, doctor, gracias, muy amable. Ok, bueno, yo quiero dejarles claro que esto no es por sectores, no es por actividades, no es por ocupaciones, sino esto es realmente un tema de impuestos. ¿Sí? Usted se quiere descontar estos sueldos, entonces debe implementar nómina electrónica. ¿Sí? Bueno, yo me despido de ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. María Janet, gracias por el rato y seguiremos en contacto. Chao, chao. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias, Hassan. Gracias. Buenas noches para todos, que descansen. Gracias, Muchas María gracias, Janet. María Janet, Amén, por la igualmente. invitación. Muchas gracias, María Janet. Gracias, María Janet, por tu invitación. Ya estaremos aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, profesor Hassan. Con mucho gusto, Judy.